Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta reunión de verano, reunión de directores, que es, como siempre, previa a la celebración que hacemos, al homenaje que hacemos a los premiados en el Consejo. Tenemos, como siempre, estos últimos tiempos, una agenda de temas bastante apretada, con algunos que son bastante candentes, y tenemos, como siempre, también una hora límite, que son las 6:30, para preparar el salón, de manera que, aunque yo voy a intentar ir lo más deprisa posible, me temo que hay temas que tienen un recorrido largo. Así que vamos a empezar. Esa es la agenda de temas que me propongo presentar o comentar. El primero de ellos, un poco como preámbulo, deciros, y ya veréis por qué lo digo lo primero de todos, deciros que últimamente hemos tenido una serie de reuniones de coordinadores institucionales de todas las comunidades autónomas en que hay coordinadores institucionales, con coordinadores de áreas temáticas y con la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento de la VITRI, con la Presidencia, naturalmente. Digo los coordinadores de áreas temáticas de centros que están en cada una de las comunidades, y lo que pretendíamos ahí era repasar y poner en común datos sobre las comunidades, los centros ubicados, con el objetivo de poner al día información que facilite el planteamiento del plan estratégico en confección. La verdad es que las sesiones han sido muy productivas, normalmente en sesiones de mañana, que acababan pues a las 3, a las 4, y ya que estábamos allí, lo que hemos hecho ha sido siempre reunirnos con los directores de todos esos centros. Por lo tanto, una buena parte, si no la mayor parte de la información de la que vamos a hablar aquí, la conocen ya, porque después es lo que hemos comentado, excepto lo más nuevo. ¿Por qué digo lo más nuevo? Porque las reuniones empezaron en Valencia el 8 de mayo, en Zaragoza el 20 de mayo, en Barcelona el 23 de mayo, en Valladolid el 11 de junio, en Sevilla el 13 de junio y en Madrid el 20 de junio, pero en Madrid, que fue la semana pasada, como que el número de centros lo que hizo fue abocar en una agenda muy larga, que no acabamos de finalizar, sino hasta las 5 de la tarde, no hicimos reunión de directores. Por lo tanto, de lo que voy a hablar, pues los directores de Madrid seguramente no lo saben o no lo tienen por qué saber, por lo menos de mi boca. Los demás, ya digo que en el 95% de los casos, o de lo que voy a decir, sí que lo saben. Bien, entonces, dicho eso, que es una especie de explicación de por qué no me he reunido con los directores de Madrid como me he reunido con los otros en estos últimos 2 meses. Vamos a pasar al primer punto, que es el de la situación económica. La situación económica, yo quiero abrir diciendo una vez más lo que llevo diciendo en todas las reuniones que tenemos desde hace ya más de un año. No hay fondos, no hay remanentes. Y los remanentes es el dinero de todo el mundo. No es dinero del Consejo, Organización Central, calle de Serrano de Madrid, y los institutos sí tienen sus remanentes. No, los remanentes es el dinero de todos. Haber discontinuado convocatorias como la del programa JAE el año pasado, recién arrancado el año, ha posibilitado que quede alguna cantidad de remanente todavía. La situación, además, ya digo que lo digo una vez más, porque esta situación está siendo anunciada y preanunciada desde abril del 2012, en una primera carta en que expuse la situación difícil. La reunión de directores de hace un año, también hablamos de esto. En septiembre yo tuve un desayuno público, con un discurso en el Foro de Nueva Economía, en que califiqué la situación de delicada, y ya la reunión de directores de Madrid, de la cual existe pues evidencia gráfica porque hay un YouTube colgado, pues volví a anunciar esto, que no hay dinero, no hay remanentes. Es decir, yo ponía en cuestión incluso que pudiéramos llegar a fin del año 12. Los remanentes gastados se vienen gastando desde el 2010. El pico presupuestario mayor que tiene el Consejo, que ha tenido el Consejo, ha sido en el 2009. El 2009 ha sido cuando ha tenido el mayor presupuesto, y es prácticamente, un poco antes, cuando se inician programas
especiales del Consejo, como son los programas JAE o los programas EQIPA, pero a partir de ese momento los presupuestos del Consejo empiezan a caer de forma que poco a poco, linealmente, si se quiere, al día de hoy nos encontramos con unos presupuestos que respecto a los del 2009, el máximo, han caído 179 millones. Y han supuesto una no percepción, y también lo he dicho ya varias veces, de 500 millones, desde entonces hasta ahora. 500 millones de percepciones menos, sin embargo, los programas han seguido andando, como ya digo, hasta que los discontinuamos a primeros del año pasado, gastados, como ya digo, mayoritariamente en programas propios del Consejo, JAES, EQIPAS, etcétera. Es decir, ha habido una especie de socialización de remanentes. Por supuesto, con conocimiento de presupuestos y del Ministerio de Hacienda. La situación detectada y estudiada desde primavera del 2012, antes de los presupuestos de 2012, pues fue presentada, ha sido presentada desde entonces, argumentada e informada ante la Secretaría de Estado y ante el Ministerio desde entonces. Y desde entonces hemos hecho una serie de informes, estudios de capacidad económica, perspectivas, viabilidad, planificaciones distintas. Situación también detectada y señalada por la inspección del Ministerio en primavera del año pasado, que dio a la luz un informe a finales del 2012 que devolvía a decir esto mismo. En resumen, con la economía de todo el organismo, con los ahorros de todo el organismo del año pasado, del 2012, que obedeció a medidas tomadas sobre la marcha, se pudo llegar a finales del 2012. Hay que decir que eso fue a costa de una disminución en el gasto corriente de cerca de 73 millones. Por lo tanto, llegamos a diciembre, algo que, como ya he dicho antes, yo no lo veía claro. Pero sí que dejamos bien establecido que para no cerrar en el año 2013, es decir, para llegar a final del 2013, se necesita una dotación adicional de crédito presupuestario, dinero. Cuando digo crédito presupuestario, es dinero, inyección de dinero, de 150 millones. También lo sabéis, en las negociaciones y planteamientos con el Ministerio, finalmente se nos pidió y finalmente lo que hicimos fue decir que de estos 150 millones, 50 los íbamos a poner, comillas, nosotros a través de un plan de ahorro, y un plan de ahorro que se extendía en los años 13, 14 y 15 y que tenía como objetivo ahorrar cerca de 130, 127 millones en total, de los que 50 correspondían al año 13, a este año. Con ello, lo que nos queda es una necesidad de 100 millones a lo largo del 2013, ya digo, para llegar a finales de diciembre. Lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. El capítulo 1 de salarios está guardado, es decir, está bloqueado desde el presupuesto. Por lo tanto, no peligran los salarios. Lo que peligra es la institución, el cierre de la institución. Además, ya sabéis que la falta de remanentes que sirven como colchón de liquidez permite prever que, en principio, a lo largo del 2013, se pueden producir episodios de bloqueo de la capacidad de tesorería, bloqueo de pagos, como el que se produjo, todos lo recordáis, poco antes del verano, hace un año, que no llegó más que a 5 días, pero que causó unas buenas perturbaciones. Entonces, es necesario que tengáis claro que, aunque están relacionadas, son cosas distintas. Una cosa es la necesidad de crédito presupuestario y otra cosa es la necesidad de tesorería. Podemos tener del uno y no del otro y no del uno, y las cosas no van bien. En este caso necesitamos los dos. Liquidez, tesorería, que si tuviéramos una bolsa de remanentes amplia, como había en el 2009, no tendríamos problema. Esto nos asegura la liquidez. Y además necesitamos esos 100 millones que, unidos a los 50 de ahorro, serán los 150 de crédito presupuestario para llegar a fin de año. Ya sabéis que en todas estas negociaciones lo que hemos encontrado fue una buena respuesta del Ministerio, aunque no pasó de manifestar en varias ocasiones: no vamos a dejar caer al Consejo. Bien, mientras tanto, iniciado el año y para hacer frente a los problemas de liquidez, que ya digo que también existen, desde la Secretaría General
Se ha negociado en muy poco tiempo y tengo que decir que con todo el apoyo y con todas las facilidades por parte del Ministerio y de la Secretaría de Estado, el adelanto de las transferencias departamentales de 3 meses de la asignación anual, del presupuesto anual, con lo cual parece que por ahí podemos tener cubierto el problema de liquidez. En este momento que estamos en junio, pues tenemos liquidez porque nos han adelantado los 3 meses siguientes. Lo que pasa es que cuando lleguemos a octubre ya no quedan meses por adelantar. En octubre o nos ha llegado el crédito presupuestario o ya no tendremos nada. El plan de viabilidad que en su momento se esbozó para tratar esta situación, para no cerrar en el 2013, en el que estamos inmersos, pues cuenta entonces con tres líneas o 3 ejes de actuación. Uno, el ya citado programa de ahorro que tiene que intentar eliminar de la ecuación 50 millones. También lo sabéis, las hemos detallado, a través de algo más de una docena de iniciativas, 14 iniciativas. Uno. Segunda línea o segunda vía, el adelanto de las transferencias, que como os acabo de decir, eso se ha conseguido, las transferencias departamentales que nos dan liquidez, se ha conseguido. Y el tercero, fundamental, la inyección de 100 millones del Ministerio, puesto que otras fuentes de financiación para este año no son previsibles, en una situación en que, bueno, pues digamos que están bastante disminuidas. Este es el que hasta hace 2 meses, y ahora os diré por qué, pues no teníamos más que esas promesas de que no vamos a dejar caer al Consejo. Y digo que esas promesas, esa buena disposición del Ministerio, no ha empezado a dar señales de avance, a pesar de la insistencia, sino hasta hace un par de meses. En reunión en el Ministerio, con el ministro y otras autoridades del Ministerio, decidió que habría un crédito suplementario para el Consejo de al menos 75 millones de euros, junto a otro crédito para la Secretaría de Estado, que lo necesita también para financiar las actuaciones del 2013 del Plan Estatal de I+D+I, convocatorias de personal, de proyectos, etcétera. Bueno, ni qué decir tiene que yo lo agradecí, pero seguí y sigo insistiendo en que nuestras previsiones de necesidad de crédito presupuestaria alcanzan la cantidad de 100 millones y no de 75. Por circunstancias que no se me alcanzan, esos créditos que ya el ministro confirmó que se iban a poner en marcha, ese crédito que se iba a poner en marcha, se habilitarían en 2 fases, en 2 partes. Una primera antes del verano y otra en otoño, tanto para lo que corresponde al CSIC como lo que corresponde a la Secretaría de Estado. Conoceréis por la prensa de hace las últimas semanas, a partir de declaraciones en comparecencia parlamentaria, incluso yo creo que también en alguna comparecencia parlamentaria el presidente del Gobierno ha dicho algo de esto. Conoceréis, digo, que esa primera fase es inminente y en esa fase lo que hay son 104 millones, de los que 79 son para la Secretaría de Estado y 25 son para nosotros. La segunda fase pues alcanzaría al resto en otoño. Bien, esa primera fase digo que es inminente porque llevamos 4 semanas en que se anuncia que el Consejo de Ministros del viernes pues, se firmaría. Por una causa o por otra no ha sido así. Siempre lo hemos sabido 2 o 3 días antes del viernes. Mañana es viernes, hoy es jueves, está anunciado y todavía no sabemos que no se vaya a hacer. Por lo tanto, es posible que se confirme y que mañana ya podamos contar, como resolución del Consejo de Ministros, con ese crédito presupuestario de 25 millones para nosotros y 79 para la SEIDI. De todas formas, hasta que no lo vea, no me confío y, por supuesto, no cejamos en asegurar o en insistir en la segunda fase, que parece más lejana en el tiempo. Quizá, como detalle positivo, es que ya hemos asistido a declaraciones de responsables diciendo que esta primera fase de la que estamos hablando es la primera parte. O sea, cuando se dice que es la primera parte, se está reconociendo implícitamente que hay una segunda parte.
Segunda parte que es crucial, porque con la primera parte pues llegaremos únicamente hasta primeros de octubre o mediados de octubre y no pasaremos de ahí. Bien, pues eso es la situación que hay, pero para terminar este capítulo dedicado a los recursos económicos, que es sin duda el fundamental de lo que tenemos entre manos, por cuanto de él depende la continuidad del Consejo, tengo que hablar algunas palabras sobre fondos y remanentes a disposición de los institutos. Ya he dicho que de los remanentes queda algo porque el gasto de remanentes se paró cuando discontinuamos los proyectos prácticamente, y ahí está, y es un remanente mucho más pequeño que el que había, pero es un remanente. Con eso, por ejemplo, se está procurando dotar liquidez a las concesiones del Plan Nacional de este año, 2012, que sabéis, se conocen desde febrero, más o menos, bueno, realmente es el 28 de diciembre, pero no es sino hasta estos días cuando está llegando la confirmación o está llegando a cada uno de los investigadores principales la comunicación de la resolución oficial, de ya 6 meses. Bueno, pues con esto se le está dotando a muchos de ellos un adelanto de liquidez. La pregunta que yo entendería desde cada instituto es: ¿y yo tengo fondos o remanentes reales y no virtuales para acometer gastos imprescindibles, por ejemplo, para cofinanciar Ramones y Cajales? Entiendo que esa es una pregunta absolutamente lógica. Esa pregunta, pues, una vez formulada, antes de responderla, tengo que hacer un inciso. Tengo que hacer un inciso porque ayer, por la tarde, tuvimos el Consejo Rector y en el Consejo Rector uno de los puntos del orden del día que había era la aprobación de las cuentas del 2012, del año anterior. Algo que es, que es preceptivo del Consejo Rector. Esa aprobación se presenta al Consejo Rector y se recaba su aprobación. Naturalmente, las cuentas van acompañadas de un informe de intervención siempre. Y este informe de intervención, por primera vez en varios años, era un informe favorable. Fue favorable con algunas puntualizaciones. Digo, por primera vez en varios años. La mayor puntualización, o la más importante, ya digo que tampoco es muy importante, puesto que el informe final es favorable, pero la mayor corresponde a lo ya comunicado al Ministerio sobre remanentes y, en concreto, sobre el gasto y la indistinguibilidad de su origen hasta el 1 de enero del 2012. Quiere decir que los remanentes, el 1 de enero del 2012, resulta casi una tarea imposible saber el origen de cada uno de ellos, o sea, el origen del paquete de remanentes. Sí es cierto que a partir del 1 de enero de 2012, cuando discontinuamos los programas y tomamos conciencia de la situación, pues cada euro que ha entrado ha sido marcado, de manera que todo lo que desde entonces ha entrado se conoce su origen, su procedencia, su asignación y su compromiso. Bien, pues lo que nos pide el Consejo Rector, por supuesto, aprobando a la vista de este informe favorable las cuentas, nos pide que en un plazo de máximo de 6 meses que distingamos en los remanentes las partidas de cada una de las asignaciones que corresponden, por lo menos desde el 1 de enero del 12 hasta ahora, y incluso si pudiéramos, pues lo anterior, que ya digo que es una tarea poco menos que imposible. Con ello, y ya empiezo a responder a la pregunta, la respuesta a esa pregunta vendrá en pocos días, o el principio de la respuesta vendrá en pocos días, porque yo me propongo, con el trabajo que están desarrollando en la Secretaría General y en la Subdirección Económica, pues hacer llegar a cada uno de los institutos una resolución donde aparezca claro el dinero
que garantizamos que está asignado a cada uno de los institutos desde el 1 de enero del 2012, es decir, desde que nos hemos hecho cargo de esta situación. Dinero de proyectos, es decir, dinero que está comprometido y asignado a una finalidad que representa un compromiso. Y eso se garantiza y entiendo que se va a decir a cada uno de ellos qué es lo que sabemos. Y lo anterior, y de lo anterior, ya he dicho que ahí queda, no vamos a llamarle una bolsa de remanente, vamos a llamarle un bolsín de remanente. Bien, pues de ahí lo que podemos hacer es garantizar lo que esté comprometido. Quiero decir que lo que corresponda al año 11, a un proyecto del año 11 que todavía tiene que gastar y está comprometido, pues es nuestro deber atenderlo en primer lugar con ese fondo de remanente que queda. Por lo tanto, garantizamos lo comprometido, pero bien su uso se priorizará conforme a un sentido común, conforme a criterios racionales de lo que podríamos llamar un buen gobierno económico. Quiere decir que lo primero que se atenderá serán las necesidades comprometidas de personal. Y, en segundo lugar, las necesidades que demandan una justificación, los gastos a justificar en el año actual, en 2013. Proyecto que haya comenzado en el 11 y que tenga que acabar justificando este año, pues naturalmente será prioritario a la hora de disponer, si así aparece en la lista de esos fondos. ¿Y después qué? Pues después lo que en esa misma, supongo que es en esa misma comunicación, se os pedirá a cada instituto que nos hagáis llegar la información que vosotros tenéis, que os consta de esos remanentes anteriores, no comprometidos, de esos, lo que llamamos en la jerga nuestra, de los ahorros, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque entre esa información y la que nosotros podamos tener aquí, podremos llegar a levantar una especie de mapa o escenario que seguramente no será completo, pero que será aproximado a la situación. ¿Y para qué? Pues para, en la medida en que quede todavía capacidad de ese bolsín de remanentes, asignar siempre con criterios prioritarios y algunos más, pues la parte proporcional de lo que quede. Eso es. Y sobre todo eso, sobre todo ese escenario que estoy diciendo, gravitan dos criterios o dos elementos. Primero, para todo eso es fundamental que tengamos el dinero, es decir, que entre eso que hemos dicho al principio. Los 25 ahora yo los doy por bastante hecho y el resto más tarde. En segundo lugar, por supuesto, habrá ahí un criterio que podrá no necesariamente ser proporcional a lo que cada uno tenía, sino que, basándose en ese criterio proporcional, también habrá que examinar si de esos ahorros se ha hecho un uso que comprometía o se destinaban a comprometer gastos de primera necesidad. Y entiendo como gastos de primera necesidad, como he venido anunciando desde que llegué aquí, para mí son los de personal. Es decir, algunos ahorros que nos consta que han sido empleados en algún momento o han sido asignados a gastos que pudieran ser de importancia secundaria, pues pasarán detrás de otros que tengan una importancia primaria. Pero, en fin, eso lo hablaremos, lo discutiremos, porque eso será una vez que tengamos confeccionado ese mapa, y ese mapa pues seguramente no lo podemos tener sino hasta al final de octubre, una cosa así. Pero ya la semana que viene ya deberíais recibir cada uno lo que tenéis, porque entiendo que ahora mismo hay algunas urgencias de saber si hay capacidad o no hay capacidad de cofinanciar pues acciones tan urgentes, tan inminentes como son los Ramones y Cajal. Bien, dicho eso, yo creo que con eso he acabado todo lo que tenía que deciros del tema económico y entramos ahora, no sé si hay alguna cosa más, ¿no?, en el segundo tema, que es el de la CORA. Alguno de vosotros seguramente sabe lo que es la CORA. La CORA responde en acrónimo a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Y esto es un proyecto que viene, una iniciativa que viene de la vicepresidencia del Gobierno y que afecta
como su nombre indica, a las administraciones públicas y en este caso concreto a la Administración General del Estado y dentro de la Administración General del Estado pues a los ministerios, dentro del ministerio, etcétera, etcétera, y al final pues a cada uno de sus organismos, en particular a los OPIs, en particular al Consejo. La definición o el objetivo de la CORA se centra, y leo textualmente, en abrir un proceso de actuaciones a ejecutar con plazos marcados para simplificar los procedimientos, adaptando nuevas tecnologías para reducir cargas administrativas a los ciudadanos y empresas o para evitar solapamientos y duplicidades con otras administraciones. Es decir, plantea que se planteen actuaciones, iniciativas destinadas a evitar duplicidades, a simplificar procesos, a reestructurar total o parcialmente servicios, organismos, a fin de ir buscando estos objetivos de largo plazo. Dentro de la Secretaría de Estado se asignan unas áreas donde hay que fijarse en ese tipo de actuaciones y, ya digo, en concreta la de los OPIs. Y con ese encargo en la mano, la SEIDI, la Secretaría de Estado, lo que hace es, en abril, organizar dos comisiones. Una comisión de lo que pudiéramos llamar conocedores retirados de los OPIs. Son presidentes o directores de los OPIs, en nuestro caso, pues Rolf Tarrac, el Indurain por parte del CIEMAT, nunca me acuerdo de Sánchez Vizcaíno por el INIA, es decir, en general, directores o presidentes ya no en activo, pero por su actuación anterior, conocedores del funcionamiento de cada uno de sus OPIs. Esa es una. La otra comisión, pues un poco cubriendo también los mismos OPIs, pero digamos con conocedores activos. Y ahí quien aparece son subdirectores, vicepresidentes, secretario general de nuestro caso, de nuestro organismo. Yo no sé la primera comisión lo que ha hecho, sí sé lo que ha hecho la segunda. Y la segunda, que es la de conocedores activos, ha generado en varias reuniones y después de varias iteraciones un documento de unas 60 páginas descriptivo con datos pormenorizados que incluyen pues, algunas iniciativas en marcha a iniciativa nuestra, porque además coinciden con muchas de las medidas del plan de viabilidad. Por ejemplo, reunificar gerencias, por ejemplo, intentar avanzar en la constitución de una unidad mixta entre el Consejo y el EIO para la gestión de buques, es decir, algo que ya llevábamos iniciado. Y es un poco lo que se ve en ese documento, además, naturalmente, de una descripción pormenorizada de cada uno de los OPIs, de sus funciones, de sus capacidades, de sus financiaciones, de sus productividades. En todo este proceso, muchos de vosotros, que alguna vez pues lo ha comentado conmigo, me han venido pues asustados, festivos, admirados, pero con algún rumor, porque los rumores han sido infinitos alrededor de este proceso, infinitos con toda clase de soluciones, desde las que pudieran parecer lógicas hasta las más peregrinas que han recogido en algún sitio y que pasaban como por planteamientos como que el Consejo se deshace y se disuelve en los otros OPIs, o como todos los otros OPIs se deshacen y se disuelven en el Consejo, o como todos los OPIs se meten en una cesta, se trocea en tres grandes partes y se hacen tres OPIs. En fin, todas las combinaciones alrededor de elementos de ese tipo. El 17 de mayo, la Secretaría de Estado ya hace suyos los dos conclusiones o los dos documentos, en nuestro caso es un documento de las dos comisiones, y antes de enviarlo a la vicepresidencia, pues nos cuenta cuál es su propuesta, resumen de todos estos estudios, y es un documento que tiene una docena de páginas en la que se recogen muchas de las iniciativas que ya hemos señalado, como una especie de sal y pimienta alrededor de esto, y que bien son iniciativas lógicas, ya digo, para intentar mejorar y eliminar duplicidades, pero el núcleo, que es lo que en todo caso nos podía inquietar más, pues yo creo que quedaba muy claro en el resumen que hace en letras mayúsculas el documento y que os leo.
y dice, en consecuencia, esta Secretaría de Estado considera que, en principio, es necesario el mantenimiento de los actuales OPIs, si bien acometiendo la adopción de una serie de medidas a corto, medio y largo plazo que van a permitir la mejora de la eficacia y de la eficiencia del funcionamiento con importante reducción de costes de los mismos, ¿vale? Esto es lo que de la Secretaría de Estado, a través de la Subsecretaría del Ministerio, llega a la Vicepresidencia, pues algo así, si esto es el 17 de mayo, supongo el 20 de mayo. Se supone que ahí llegan los inputs de todos los organismos con unos planteamientos, por lo menos semejantes en lo que a orientación se refiere, y ya la última noticia que tenemos es cuando eso vuelve de la Vicepresidencia al Ministerio y vuelve a ser conocido por nosotros. Y ser conocido, además, por la prensa. Todos sabéis que esto ha pasado por el Consejo de Ministros del viernes pasado y ha generado esto, que es lo que se llama el documento CORA, que va acompañado con un montón de fichas donde se describen todas estas actuaciones de pequeña, de mediana o de gran envergadura. Antes de que pasara por Consejo de Ministros, el miércoles en mi caso, porque yo no pude ir el jueves a la reunión, la Secretaría de Estado nos contó a los responsables de los OPIs lo que iba allí que afectaba a los OPIs. A mí me le dice que además de esas actuaciones puntuales, el Consejo seguiría como está, exactamente igual, que probablemente el Carlos III y el astrofísico de Canarias igual, y que los otros 4 OPIs, el IGME, el CIEMAT, el INIA y el IEO, conservando su identidad, refundirán sus estructuras administrativas para tener, a modo de superestructura administrativa, una especie de back office común. Eso en un horizonte de un par de años. Bien, esto es lo que se sabe. Ya digo que en estas medidas puntuales, pues la verdad no nos interfiere mucho porque ya muchas de ellas estaban iniciadas. Suprimir centros. Ayer suprimimos 3 centros por fusión de los mismos, poniéndolos bajo un mismo paraguas de un centro. El Torres Quevedo ya es un centro con 3 departamentos en vez de 3 centros o 2 centros y un centro de servicio, en fin, cosas de este tipo. La unidad mixta está en marcha, es decir, que estas cosas me preocupan menos. Y lo otro, pues tampoco me preocupa, puesto que queda explícitamente determinado que el Consejo seguiría tal cual. Hay alguna cosa graciosa, no sería, vamos, la palabra no es gracioso, pero bueno, curiosa, como por ejemplo el documento reflexiona sobre el fracaso del modelo de las agencias estatales. En su página 215 dice: no puede decirse que sus objetivos se hayan alcanzado, se refiere al modelo de agencias, incluso después de más de 6 años de vigencia, porque su desarrollo posterior ha sido muy limitado y porque las medidas de control de gasto público han neutralizado la pretensión de dotar a las agencias de mayor autonomía financiera, hasta el punto de que las leyes de presupuestos anuales han llegado a prohibir esta posibilidad. Es decir, lo que venimos padeciendo desde que somos una agencia, que no paramos de pedir que se nos dé el contrato de gestión o que se nos habilite el contrato de gestión, y nos encontramos, yo creo que es por 3 veces nos hemos encontrado con negativas, yo creo que han sido dos veces, nosotros todavía no lo hemos presentado, pero ha habido 2 negativas. Y ya lo que viene a plantear es que tampoco está tan claro que esta sea la solución, algo que por otro lado pues muchos pues estábamos de acuerdo en eso. Bien, esto es la CORA y pasamos a otro punto, a algún punto que tiene que ver con la organización del Consejo. El primero es una nueva norma para institutos que se aprobó ayer en el Consejo Rector, que reunifica las normas e instrucciones varias generadas en los últimos años, añadiendo algunos elementos para clarificar y para racionalizar el complejo y heterogéneo modelo organizativo sobre el que descansa el desarrollo de la actividad científica e investigadora nuestra del Consejo. Contempla las estructuras organizativas vinculadas al desarrollo de la investigación en el Consejo, que se dividen en unidades de investigación, en áreas científicas, en centros, en redes, en institutos en formación, departamentos, grupos de investigación, aparecen, unidades de apoyo, etcétera. Y viene a ser una refundición de 4 normas, 5 normas y alguna
alguna cosa adicional, añadiendo también alguna clarificación. Esto ya digo que se aprobó ayer y supongo que, bueno, tras el trámite correspondiente, en 2 o 3 días llegará a los centros, ¿no? Otro punto a comentar es la creación de una unidad de gestión de proyectos, creada en la Vicepresidencia Adjunta de Programación Científica. Es una necesidad que venía siendo largamente señalada por parte de los responsables de la gestión tanto de los centros, de los institutos, como de las distintas unidades que integran la organización central. Y con eso lo que se pretende es resolver la problemática organizada en materia, por un lado, de gestión de los proyectos, competencias concentradas en los institutos y dispersas, no coordinadas en la organización central, y B, los recursos técnicos, y C, la relación con los entes financieros, es decir, condensar en esa unidad todo lo que tenga que ver con los proyectos. Es una unidad proactiva en la que se centralice pues, toda la vida del proyecto, ya digo, desde la convocatoria hasta la finalización del mismo. Otro punto a destacar de organización es destacar poco, porque no hay mucho que comentar, es la norma COIN que habla de los gastos indirectos del overhead. Y para ajustarnos al nuevo escenario que impone la situación presupuestaria, que impone la estrategia estatal de investigación y la entrada en vigor próximamente del nuevo modelo de financiación del programa Marco, el que viene, el H2020, estamos empezando a revisar esa norma con la intención de darle una vuelta y que quede al día en el 1 de enero del año que viene, revisando el modelo de cálculos de costes indirectos. Ya sabéis que los proyectos del Plan Nacional 12 recogen costes indirectos del 17% frente al 19% al que nos tenía acostumbrados. Y ya sabéis, luego lo comentaremos, que los proyectos europeos van a cambiar el modelo financiando el 100% de los costes directos, pero con un máximo, un flat rate máximo del 25% de costes indirectos. Yo aquí tenía una nota diciendo que todavía no es seguro que llegue a ser el 25%, sino que podría ser el 20%, pero como luego os comentaré, las últimas noticias llegadas esta madrugada es que eso ha sido aprobado con el 25%. Ya digo que esto, en todo caso, pues se pondría en vigor a primeros del año que viene. También en este capítulo de organización, que sepáis que se ha completado ya el proceso de reestructuración de área, por el cual se ha trasladado al área de ciencias agrarias a los investigadores de acuicultura, que antes estaban en recursos naturales, y a los investigadores de biología verde, de biología vegetal, biología de plantas, que antes estaban en biología. En el caso de acuicultura son unos 40, en el de biología vegetal son unos 100, y eso hace que el área de agrarias haya engrosado en una cantidad próxima a 140 personas. El plan estratégico, por supuesto, será pues, una oportunidad para revisar la estructura y función actual de las áreas y quizá pues, adelantar o proponer cambios siempre que se vea que suponen una mejora de gestión o incrementen la competitividad. Otro tema de organización se refiere al del Comité de Experimentación Animal. El Comité de Experimentación Animal es consecuencia de la aplicación del Real Decreto 53 de este mismo año, del 2003, de 1 de febrero, por el que se establecen normas básicas y aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. Ese Real Decreto introduce como novedad, entre otras, la existencia de órganos habilitados, lo que llama órganos habilitados, entre otras cosas para evaluar proyectos de investigación o procedimientos que incluyan el uso de animales de experimentación. Y además de estos órganos habilitados, también introduce algo que llama los órganos competentes para otorgar la autorización de aquellos proyectos que incluyan esta experimentación animal. Los órganos competentes pertenecen a las comunidades autónomas, que a su vez aprueban la habilitación de los órganos correspondientes. Los órganos habilitados deberán contar con competencia para evaluar y hacer las evaluaciones de los proyectos que se sometan,
o proposiciones que les sometan, evitando el conflicto de intereses. Hasta ahora en el Consejo, los que hacéis proyectos que necesitan ese tipo de experimentación animal, pues sabéis que la evaluación final de los proyectos la realiza el Subcomité de Bioética, previo informe, en su caso, de los comités de experimentación animal de los centros o institutos que los tienen. Algunas comunidades autónomas, por ejemplo la de Madrid, pues no son muy proclives a que instituciones se erijan en órganos habilitados o demanden ser reconocidas como órganos habilitados, argumentando que una institución con un NIF determinado no puede evaluar a un instituto que tenga el mismo NIF. Empiezan a argumentar sobre conflicto de intereses y, en concreto, la comunidad ha denegado la habilitación al CENIC, al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, para evaluar proyectos de este tipo. Entonces, ante esta situación, que no hay nada cerrado, pero que está en marcha, estamos poniendo en marcha una doble alternativa en el Consejo. Por un lado, solicitar la habilitación del Subcomité de Bioética como órgano competente frente a la comunidad autónoma respectiva en cada una de las comunidades autónomas. Algunas de estas pues ya han hecho pública el formulario de solicitud y hace 3 días yo firmé un par de ellas, me parece, ¿no? Andalucía y no me acuerdo cuál más era. Esa es una de las líneas que estamos trabajando. La otra línea ha sido plantear al Ministerio, en concreto a través de la Dirección General de Investigación, la creación de un comité ad hoc, un comité de OPIs, que tengan que ver con la experimentación animal y que fuera considerado como un comité del Ministerio, que fuera habilitado, en caso de que no consintieran, nos pasara igual que al CENIC, que fuera habilitado para evaluar los proyectos, pues creo que serían los nuestros, los de Carlos III y los de Linía, ¿no? No veo nadie más. Ese comité, la propuesta nuestra es que tuviera 13 personas, 13 expertos, con un máximo de 5 representantes del Consejo, un máximo de 3 de Linía y un máximo de 3 de Carlos III, un poco proporcionalmente al número de experimentos que conocemos o que sabemos que hacen uso de este tipo de experimentación. Bueno, ignoramos lo que pueda suceder. Es decir, esto es un planteamiento, una propuesta nuestra, pero y no sabemos lo que va a suceder. Si no funcionara ninguno de ellos, podemos encontrarnos en una situación difícil, complicada, en que un proyecto que requiera experimentación pues va a necesitar un montón de burocracia y un montón de plazos por delante. Entonces, por eso es por lo que disparamos en las dos vías. Cualquiera de las dos, pues bien llevada, nos podría solucionar el asunto. Otro tema de organización es el catálogo de posgrado. Sabéis que el marco legal que regula las enseñanzas de grado, de máster, de doctorado, ha cambiado en los últimos años, en el 2012 y en el 2013, y entonces el Consejo se ve obligado a arreglar las colaboraciones docentes de sus investigadores con otras instituciones que tienen este tipo de programas, con las universidades, mediante un convenio marco. Y esto es fundamental para una serie de fines, entre otros, por ejemplo, para constituir las escuelas de doctorado a través de las que se prorrogan los contratos de personal investigador en formación, los llamados antes FPI, becarios FPI o FPU, y a través de las que se canalizan también las defensas de tesis. También es importante para facilitar la participación de los investigadores en programas docentes europeos, y también es importante para simplificar el proceso de carga de datos en la base de datos Conciencia, al quedar registrada en los desplegables de la aplicación toda la información necesaria. Hace un par de meses, ¿no? En abril fue cuando se mandó. En abril, desde el área de acuerdos y convenios, se enviaron a los directores los modelos de convenio marco de colaboración docente con las universidades redactadas con ese fin. Si bien nos consta que en muchos casos existen ya convenios que están en proceso de negociación, analizar la actividad docente del año pasado, del 2012, a través de Conciencia,
hemos encontrado un listado de colaboraciones más extenso de lo que cabría esperar a partir del número de convenios en proceso de trámite del que tenemos noticia. Eso lo que significa, nos lleva a pensar que no todas las colaboraciones están debidamente reguladas y enmarcadas en el preceptivo acuerdo. Y para aclarar eso, necesitamos, por favor, que reviséis el estado de los convenios que rigen esas colaboraciones docentes de los investigadores de vuestros institutos. Es el archivo docencia del 2012 y remitáis a la dirección que me parece que aparece ahí, que es docencia@csic. Es un pequeño informe que describe la situación en que se encuentra y el tipo de participación que cubren. Bien, con eso dejamos el capítulo de organización, pasamos al de personal. Muy rápidamente, la oferta de, la oferta de empleo público del 12, es decir, del año pasado, del 2012, que está en marcha, que lo sabéis, que son 21 plazas, que ha habido 700 firmantes para las 21 plazas, que hay 15 tribunales de 5 más 5 vocales, con permiso, con autorización, para tener algún tipo de asesor, si no cubren toda la especialidad de la plaza, de las plazas, perdón. Y bueno, recordaros que son plazas del Ministerio, por lo tanto, su gestión corre a cargo del Ministerio, a pesar de que nos han preguntado, nos han hecho llegar borradores, hemos corregido borradores y se han confundido muchas veces en los borradores. Yo espero que la última corrección sea la buena, y debe serlo porque no ha habido más protestas. Bueno, decir que el proceso se prevé que empiece en septiembre y que acaba de mandar la Secretaría de Estado la lista de excluidos y admitidos, la acaba de mandar al BOE ayer y espera que aparezca en el BOE de mañana o del lunes o del sábado, uno de estos días, que aparezca ya la lista de excluidos y admitidos. Oferta de empleo público 12. Oferta de empleo público 13. Bueno, si 21 os parecían poco, ya sabéis que este año lo que tenemos son 5 plazas. 5 plazas de científico titular, en que no da ni a una por área, y lo que hemos hecho ha sido dejar fuera esta vez al área de humanidades y las 5 plazas distribuirlas para que tengan acceso desde especialidades que cubran las otras 7 plazas, definiendo unos perfiles muy, muy anchos que incluso se solapan en 2 áreas o incluso hasta 3, con una aproximación pues, que viene a ser algo así como 3 plazas para las áreas que son de la vida, recursos, agrarias, biología, alimentos, y 2 plazas para las áreas que no son de la vida, que son materiales, física y química. A cambio, si queréis, se puede decir así, tenemos plazas de promoción, cosa que no tuvimos el año pasado, y tenemos 3 plazas a científico titular, 3 plazas a investigador científico y 7 plazas a profesor de investigación, más la plaza de discapacitados que nos ha sido asignada en cada una de estas escalas. El proceso, os repito que también es un proceso que está en manos del Ministerio, son promociones a escalas del Ministerio, por lo tanto todos los OPIs pueden concurrir, aunque nominalmente os haya dicho que haya 3 plazas de promoción a científico titular, 15 a IC y 7 a PI, alguien, por ejemplo, del CIEMAT o del IEO puede concurrir a una plaza nuestra de promoción y viceversa. Alguien nuestro puede concurrir o puede competir en una plaza de promoción. Por lo tanto, supongamos que a la larga eso hasta puede que nos beneficie y todo. Lo que ya no nos beneficia es que también pueden concurrir a esas plazas los profesores universitarios. Los profesores universitarios que cumplan los requisitos, es decir, que sean doctores, que tengan una plaza de profesor, de profesor, tiene que ser profesor titular o hasta catedrático, supongo, y que naturalmente, que lleven, creo que hay un requisito más, que es que lleven 2 años en la plaza, o sea, que por lo menos, ¿no?
Y no solamente los profesores de universidad, sino también nuestros contratados laborales fijos también pueden concurrir, siempre que cumplan los requisitos, doctorado, 2 años, etcétera. Esto viene de la ley de la ciencia, esto viene escrito en la ley de la ciencia, no es más que la implementación de la ley de la ciencia. La convocatoria, que ya digo, no está todavía hecha, la está manejando el Ministerio y la está manejando con inputs de los OPIs, pero esto es posiblemente, no seguramente, es decir, es alguno de los borradores que hemos tenido en nuestras manos y que nos han solicitado pues que opináramos, pues y plantea que la convocatoria tuviera 2 fases, una primera de méritos, como estamos acostumbrados, y una segunda fase presencial con entrevista. Digo que todo esto está todavía sin concretar. Más cosas de personal. Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y técnicos del Ministerio. Ramón y Cajal, sabéis que el 6 de mayo hubo una resolución provisional, el 19 de junio la resolución definitiva. Se ha comunicado a los institutos interesados. Saben que tienen 30 días naturales de plaza para presentar los acuerdos de los organismos con alguno de los 175 candidatos que han sido seleccionados por el Ministerio. La concesión definitiva será después del verano. Os recuerdo que ¿cuántos son? 175 plazas, por decirlo así, o contratos Ramón y Cajal que habilita el Ministerio. Nosotros ofertamos quedarnos o llevarnos 29 candidatos y, bueno, hay alguna novedad y es que nos dejan que consideremos la distribución primera que se hizo como una distribución tentativa y que luego la podamos alterar. Quiere decir que si dijimos dos contratos en el tema o en el área X y otros 5 en el Y, pues podemos jugar con ello y ahora cambiar pues, los 2 que sean 5 y los otros que... Es decir, eso parece que nos lo dejan hacer. Se han enviado instrucciones en este sentido a los centros y yo espero que el conocimiento de la capacidad de cofinanciación a la que hacíamos referencia al principio, pues permita elaborar antes del 20 de julio el escenario. Juan de la Cierva, ahí sabéis que hay 225 contratos ofertados por el Ministerio y nosotros tenemos 418 solicitudes. 418 solicitudes está por resolver por parte del Ministerio y hasta que no llegue el informe de Hacienda al Ministerio no van a publicar nada, aunque dicen que no creen que tarden mucho, pero bueno, no sé la medida de mucho cuánto es. El siguiente apartado se refiere a los técnicos. En los técnicos hay 210 contratos ofertados por el Ministerio. Ha habido 120 solicitudes del Consejo, es decir, que entra dentro de los 210, y yo creo que los resultados a priori no son malos, aunque es una resolución provisional la que existe, y de momento lo que hay son 42 titulares nuestros colocados, o sea, que tienen en principio acceso a alguna de esos contratos, 42 titulares y 31 reservas. O sea, nos da un potencial de 73 personas, suponiendo que cayeran pues 31 personas o decayeran en su derecho por lo que fuera, 31 titulares y entraran los 31 nuestros. Supongo que como eso estará tabulado en una lista no será tan fácil, pero bueno, 42 sí que aparecen en la lista de titulares. Hablaros en el capítulo de investigación de lo que es la iniciativa RIS3 y cómo estamos interviniendo en la iniciativa RIS3. Esto es algo que se ha originado, por lo menos a nosotros, al Consejo, nos ha llegado pues, a finales de febrero, mediados de abril. RIS3 es el acrónimo de Research and Innovation Smart Specialization Strategy y es una estrategia de innovación que debe plantear cada comunidad por su cuenta de cara al próximo programa operativo de fondos estructurales. Dicho en un lenguaje pues, más pedestre, lo que viene a ser es que los fondos FEDER, el empleo de los fondos FEDER en todas las áreas de investigación,
pues Bruselas no está demasiado satisfecho de los rendimientos que ha habido, pues porque yo creo que arguye que, bueno, que no han sido empleados fundamentalmente o focalizadamente en temas de investigación que tuvieran relación con los objetivos últimos de mejorar los niveles de competitividad, en innovación, etcétera, etcétera, de cada comunidad. Y por eso, de cara al próximo programa operativo, los próximos fondos FEDER, está pidiendo que desde cada país les llegue pormenorizado por cada una de las comunidades esta especie de plan de actuación, plan estratégico o estrategia de especialización inteligente en que cada comunidad diga los objetivos y justifique por qué va a dirigir a tal sector o a tal aplicación o a tal área de innovación los fondos FEDER. Bien, esto es una tarea que tienen que hacer las comunidades autónomas y, bueno, pues a nosotros nos interesa estar presente en ese proceso, pues para hacer valer nuestras capacidades. Y además lo podemos hacer, bueno, pues de frente y con la cabeza alta, porque tenemos además experiencia, conocimiento e información pormenorizada por comunidades autónomas y por institutos de la capacidad de cada comunidad, de las necesidades, en base a la cantidad de contratos, de proyectos que hemos tenido con organismos y con empresas de cada una de estas comunidades. En general, hemos definido lo que se llaman los negocios jurídicos, que es cualquier tipo de relación con cualquier empresa, cualquier organismo que demande una firma de algo y en ese algo, pues ya digo que incluimos desde licencias de patentes hasta licencias de transferencia de material biológico, hasta proyectos de investigación orientada, hasta, por supuesto, transferencia de tecnología, transferencia de know-how, etcétera. Y hemos examinado con las bases de datos nuestras y pormenorizado, separado en cada una de las comunidades, pues la actividad de los últimos 10 años, identificando más de 16.000 actuaciones de este tipo, más de 16.000 negocios jurídicos. Eso lo hemos separado, hemos hecho una ficha de cada una de ellas por cada una de las comunidades y si le hemos hecho llegar a las comunidades, a los responsables de las comunidades, a los responsables de Bruselas que velan porque el trabajo de las comunidades se haga en ese sentido y al Ministerio como último receptor del trabajo que desarrollen esas comunidades antes de canalizarlo a Bruselas, con el fin, por un lado, de poner esa información a su disposición, algo que en la mayor parte de los casos nos ha sido pues calurosamente agradecido, y por otro, pues para demostrar que tenemos gente que tiene experiencia, con capacidad para colaborar en ese proceso a nivel de cada una de las comunidades autónomas, algo que también se ha traducido pues, en algún caso ya en una invitación a que formemos parte de las comisiones que están haciendo eso. Yo creo que es importante porque en la medida en que estemos allí pues podemos hacer valer pues, nuestras capacidades, nuestras especialidades. Plan Nacional, proyectos del 12. Después de todas las vicisitudes que hemos pasado desde la resolución provisional el 28 de diciembre del año pasado, del planteamiento en 4 años, bien es verdad que en muy poco tiempo se redujo a un planteamiento en 3 años, fundiendo el cuarto con el primero, pero bueno, hace ya un mes nos llegó al Consejo la resolución definitiva y creo que los investigadores principales ya han recibido la suya individualizada o la están recibiendo. A eso es a lo que ya hemos dicho antes, que estábamos atendiendo, adelantando una financiación. Os recuerdo que esos han sido 454 proyectos con 68,7 millones de euros, que está bien, es la proporción que siempre nos llevamos, pero es menos dinero porque ha aflojado la cantidad de recursos económicos que hay en el plan. Decir que el primer año, son 3 años, el primer año ha quedado aproximadamente un 35% de promedio. Digo de promedio porque quien más perjudicado ha salido han sido los centros de Madrid, que tienen muchos de ellos menos, notablemente menos de esa cifra, porque para llegar a esa cifra el Ministerio ha echado manos de fondos FEDER de cada una de las comunidades. Madrid no tiene fondos FEDER de comunidad, no le quedan, o no los ha tenido nunca, no sé cómo decirlo, y por lo tanto no ha sido posible apoyar con esos fondos FEDER a esa primera anualidad. Por lo tanto, Madrid es quien más padece, pero ya digo que en ese caso se están adelantando. Plan nacional, que no es nacional, sino que es estatal, del 2013, que es algo que nos interesa a todos. Según las informaciones de la Dirección General de Investigación de la Secretaría de Estado, están listas todas las órdenes de bases. Os recuerdo que hay
en el plan estatal 4 pilares o ejes según esta estrategia. Uno se refiere al talento, recursos humanos, es decir, todo lo que sea becas o contratos, mejor dicho. El segundo es el eje de la excelencia, y ahí se inscriben los proyectos de investigación no dirigida o de generación de conocimiento. El tercero es el de retos sociales, donde se inscriben los proyectos dirigidos, y el cuarto es el de liderazgo empresarial. Os recuerdo lo que os decía al principio: a la Secretaría de Estado deben llegarle recursos económicos para poner en marcha todas las actuaciones, en particular estas actuaciones del Plan Nacional. Si es verdad que mañana viernes desbloquea el Consejo de Ministros esto, quiere decir que desde el punto de vista de los medios económicos pues ya tendrán vía libre, pero queda toda la gestión de la convocatoria. Convocatoria que, según sabemos, de forma oficiosa pero repetida, o sea que casi es oficial, será de dos tipos de convocatoria, una orientada al segundo pilar y otra al tercero, es decir, proyectos de generación de conocimiento por un lado y proyectos de retos sociales por otro, y pretenden también que casi en paralelo salga una convocatoria de infraestructura. Algunas novedades, insisto, que no están comunicadas oficialmente, habrá que verlas que aparezcan en la convocatoria, son que en principio se va a admitir más de un IP por proyecto, más de un investigador principal por proyecto, que van a admitir proyectos coordinados dentro de la misma institución, que va a ser posible incorporar a Ramones y Cajales con su ayuda a los proyectos, que posiblemente la convocatoria esté abierta lo mínimo imprescindible, lo mínimo creo que son 3 semanas, 21 días, y esto ya lo añado yo por mi cuenta, pues hay serias dudas de que la convocatoria se pueda resolver dentro del año, cuando uno empieza a contar los plazos uno detrás de otro. Y, naturalmente, nadie nos ha dicho que eso no signifique no lanzar la convocatoria que hay que lanzar en diciembre, que corresponde al año que viene, a pesar de que, si, como digo, no lo han conseguido en diciembre, pues todavía no hayan resuelto la del 13. H2020 y costes indirectos. Bien, ya sabéis también los pilares en los que se basa el próximo programa marco, están ahí y los conocéis, y además se parecen mucho a los de la estrategia, del plan de I+D+I nuestra. Incidir en este momento en que los costes indirectos, sabéis que el modelo actual es de reembolso del 75% del coste total, y el coste total se calcula como los costes directos más los costes indirectos, los que sean. Los que sean son a institutos que tienen unos costes indirectos pues del 25, del 30, de lo que fuera, a institutos que tienen costes indirectos pues de hasta el 180%, porque manejan instalaciones que son muy costosas y pueden demostrar, y de hecho está aceptado así, y así ha venido funcionando en los programas marco anteriores, ese tipo de costes indirectos. Entonces, cuando uno hace las cuentas y dicen, este es el modelo que hemos venido usando hasta ahora, y ahora mismo el que proponen, como os he adelantado antes, es un modelo de reembolsar el 100% del coste total, pero este coste total calculado como costes directos más solo el 25% de los indirectos, es decir, un flat rate común a todos, independientemente de que efectivamente sean esos o no sean esos los costes indirectos reales. Bueno, pues con esta situación el Consejo pierde. En Bruselas y en la BICIT llevamos mucho tiempo haciendo simulaciones y, bien, es una situación en que vamos a no ganar tanto dinero, vamos a decir que no perdemos. Urge, entonces, aumentar imputación de costes directos. En la medida en que seamos capaces de costes directos, pero que tengan una consideración o que puedan tener una consideración de costes indirectos y sea demostrable, pues entonces los podemos pasar allí. Eso urge. Y en la medida en que podamos, pues eso, pasar esos costes directos, por ejemplo, las prestaciones realizadas por servicios comunes o infraestructuras, hacer facturación interna, pues podremos mejorar un poco más nuestra posición. Actualmente, pues hay servicios técnicos del Consejo que podrían jugar a esa estrategia y no están identificados. No tenemos una metodología homologada y, bueno, no hay una funcionalidad informática que permita justificar de esta forma. Esta madrugada, y le veo allí al
al delegado en Bruselas, me ha mandado las últimas noticias de las últimas novedades del programa Marco, en que, bueno, hay algunas, confirma que efectivamente es el 25%. Ya se conoce que el techo, la cantidad total asignada, pues no llegará a los 69.000 millones de euros, pero ya se conocen los porcentajes asignados: el 31 y pico por ciento a ciencia excelente, el 22% a liderazgo industrial, los 38,5% a retos sociales y ciencia con y para las sociedades 0,6. Bueno, después hay otras, el widening, el JRC son el 2%, 3%. Los tres grandes pilares tienen, ya digo, el 31, el 22 y el 38. Hay alguna cosa más que creo que nos afecta, por ejemplo, energía. Dentro de retos sociales, uno de los retos sociales importantes es la energía, y dentro de la energía el 85% del presupuesto lo asignan a investigación en fuentes no fósiles y solamente el 15% a fósiles. También nos puede interesar bastante que el 40% del presupuesto de los FED, ¿cómo se dice FED? Future and Emerging Technologies, que a mí FED me sale Field Effect Technology automáticamente, y no es eso. El 40% se destina a convocatorias abiertas, a Open FED, y bueno, hay algunas cosas más que yo creo que no vale la pena que nos detengamos aquí. Por ir acabando, y le tengo que dejar un rato a Antonio para que hable del plan estratégico. Simplemente repasar con vosotros que en relación a la producción técnica y de transferencia de conocimiento, en patentes seguimos siendo el primer organismo público español con más de 40%. Seguimos teniendo unas cifras de patentes buenas dentro de lo malo que es globalmente la situación española y también, por qué no decirlo, algo también la europea. Es decir, de los 150 patentes registradas el pasado año, PCT pasan más de un centenar, sabéis que es la extensión europea, y lo que es importante, como siempre sabemos, 72 han pasado a contratos de licencia, es decir, es un porcentaje que sigue siendo muy alto. Esto es porque aplicamos un filtro seguramente muy duro para no cargarnos con patentes PCT que no tengan unos visos claros de poder transformarse en algún tipo de licencia al final. En cuanto a contratos, pues se sigue manifestando la tendencia de los últimos años, que es una tendencia curiosa. Aumenta el número de contratos con la industria, ya lo veis ahí, 4.339, y el año anterior fueron 4.200 y pico, el 2010 fueron 3.000 y pico, es decir, estamos aumentando el número de contratos, pero estamos disminuyendo en los recursos económicos que corresponden a estos contratos. Aquí se puede hablar mucho, una interpretación que no es la única, sería pensar que, a pesar de la coyuntura económica que obliga a mirar estrictamente los costos, el Consejo sigue siendo atractivo y necesario, como queramos decirlo, para un número que es creciente de empresas y organismos que contratan. No sería mala noticia, porque eso querría decir que si en algún momento pues la situación económica mejora, pues supongo que tendremos más holgura por ahí. En creación de empresas de base tecnológica, bueno, seguimos a un ritmo que viene a ser del orden de 4, 5, 6 empresas cada año, de manera que ahora mismo acumulamos, yo creo que son 85 por ahí, 85, es que no llevo las gafas, sí, 85. Bien, deciros también que se están estableciendo unos nuevos indicadores y objetivos en transferencia de conocimiento y, en concreto, las propuestas de invención de los investigadores del Consejo, que es el paso previo a la redacción de una patente, se remiten a la Vicepresidencia de Transferencia de Conocimiento y dan una idea a nivel internacional de la fortaleza de la institución. Es un indicador que a nosotros pues, puede no servirnos, pero fuera es algo que se contempla
en relación con la capacidad y la novedad inventiva y potencial de comercialización. Por lo tanto, el ratio patente o protección, la ratio patente protección sobre propuestas es algo que se manejará a efectos comparativos con instituciones análogas y se considerará desde la vicepresidencia como una medida de fortaleza, ¿no? Destacar quizá en este apartado que hemos firmado un nuevo contrato, un nuevo convenio con la Oficina de Patentes y Marcas, que además pues, con la que existe una sintonía total y que nos anima precisamente en esta tarea de reforzar el estímulo a todo lo que sea patentes y a todo lo que sea la creación de empresas de base tecnológica. En internacionalización hay una orientación de las acciones de internacionalización que pasa por financiar grandes convocatorias generalistas, en este caso consorcios internacionales de excelencia, es la iniciativa iLink, se ha puesto en marcha y se pretende poner en marcha también la iniciativa llamada ICOP para la cooperación científica. La oferta tecnológica del Consejo se está promoviendo, valorando especialmente las empresas de otra nacionalidad. Hay definidos y programados un par de workshops importantes con socios estratégicos como son el CNRS y el British Council y tendrán lugar en el otoño próximo. También está muy activa el área de cooperación científica y el desarrollo con Iberoamérica y con los países del arco sur mediterráneo y también con Asia. Se pretende la corresponsabilidad y la cofinanciación, a diferencia de lo que ocurre con ICOP, en la que financiamos nosotros exclusivamente. Tenemos algunos ejemplos, pero no voy a entrar ahí. Hablaré también del Laboratorio Internacional del Cambio Global, el que tenemos en colaboración con la Pontificia Universidad de Chile. Es el Link Global, en que estamos estableciendo una nueva etapa para incorporar nuevos socios, en concreto Brasil y Estados Unidos, con objeto de que sea considerado un referente a nivel mundial en la investigación del cambio climático. Os leo algunos flashes de información que yo creo que también conviene a veces como píldoras de ánimo, ¿no? Os he dicho ya que en el 2012, ha sido después del 2011, el año en que hemos licenciado más patentes, que científicos del Consejo han participado en dos hechos de relevancia mundial, como son el descubrimiento del bosón de Higgs y el aterrizaje del Curiosity en Marte, esto último desde el CAP, el Instituto Mixto, el Consejo INTA, y el bosón de Higgs desde el Instituto de Valencia y desde el Instituto de Santander. El liderazgo de investigadores y centros del Consejo en los dos flagships que se han aprobado, que son el del grafeno y el del cerebro humano. El que la estación de Doñana y el Instituto de Física Teórica. ¿Dónde hay? En lo del Bueno. Severo Ochoa. Vale. Vale. Me señalan una rata que hay ahí, debe haber ahí, que es el IFT y no el IFCA, el que ha tenido el Severo Ochoa. Por cierto, que el Severo Ochoa acaba de salir publicado. La concesión del año pasado a la que se refiere esto, la Estación Biológica de Doñana y el IFT, que bueno, fueron reconocidos como Centro Severo Ochoa. En la convocatoria anterior, que en el año 12 se han obtenido 5 nuevos Advanced Grants y otros 5 Starting Grants del ERC, y con ello tenemos vivos, no a final del 12, sino en este momento, porque ha venido alguno más, 32 concretamente ERCs, y con eso somos la institución que más tiene. Que el proyecto, tenemos un proyecto, los directores de los centros de Andalucía sabrán de a qué me refiero, es el proyecto Recupera, es un proyecto importante del orden de 25 millones de euros, que se viene trabajando en él, en su planteamiento, desde hace casi 10 meses,
y está únicamente a la espera del informe favorable de la intervención, y es un proyecto importante, ya digo, no solamente por la cuantía, sino porque envuelve a 10 centros nuestros de Andalucía, que los premios Rey Jaime I hemos obtenido, gente del Consejo ha obtenido 2 premios de estos, en particular Xavier Querol, del IDAEA de Barcelona, y Jesús San Miguel Izquierdo, que es catedrático de la Universidad de Salamanca, pero miembro investigador de nuestro Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca. Y, por cierto, ya he leído en la prensa que se va de Salamanca se va a Navarra. La producción científica, bueno, pues está en el mismo orden que otros años. Es decir, este año hemos contabilizado 11.656 artículos indexados y 1.052 no indexados, junto con 228 libros. Sí. Que acabamos de aprobar ayer también en el Consejo Rector la memoria del Consejo del 2012. Se colgará seguramente la próxima semana y en una semana o 2 semanas más tarde la versión en inglés. Memoria especialmente cuidada en muchos aspectos, en particular en todos los temas que se refieren al tratamiento del género. Y eso me recuerda que me dice Pilar López Sancho, que es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Género, Mujeres y Ciencia, perdón, que le recuerde a los directores la necesidad de incluir en las memorias de los institutos las estadísticas de personal desagregadas por sexo, no por capricho especial, sino porque es una normativa de la Comisión Europea que está recogida en la Ley de Igualdad y en la Ley de la Ciencia nuestra en vigor. Resultados de los proyectos europeos, bueno, pues no han sido malos en este último año. Hemos tenido 112 proyectos por un valor de 43,4 millones. Son, como ya sabéis, los coletazos del 7º programa marco. En otros programas europeos, Interreg, LIFE, CECA, hemos tenido 18 proyectos con 4.173.000. Ahí tenéis la tabla un poco comparativa con los anteriores. Reconocimiento de la editorial del Consejo en el Book Citation Index de Thomson & Reuters. En octubre del 2011, la editorial, Thomson & Reuters lanza el servicio de indización de libros, el Book Citation Index, que viene a ser como el Citation Index de revistas, pero para libros. No solamente entre libros, sino entre libros y revistas. Es decir, permite pues, seguir las citas de las revistas en los libros, de los libros en las revistas, y permite hacer un trabajo igual, cálculo de índices H, etcétera, etcétera. Sobre libros y considerando no solamente libros, sino libros, monografías, actas de congreso, tesis doctorales. Ya digo que es equivalente a lo que existe sobre revistas en cuanto a recuentos de citas, etcétera. Sale en octubre del 11, eso es, restringido al inglés, y inmediatamente el Consejo, que como sabéis es la mayor editorial de España, solicitó la inclusión de sus fondos también allí, y el 22 de mayo pues, recibimos la invitación oficial a participar en el Citation Index, en el Book Citation Index, con material desde el 2008. El PCO, el cumplimiento del PCO, lo tenéis ahí. A pesar de que el límite inferior del tramo superior lo hemos reducido de 85 a 82, pues hemos bajado algo en el número de centros que alcanzan pues, el 100%, y a pesar también de que se ha hecho compensación entre fuentes de financiación, proyectos con contratos, contratos con proyectos, y se ha hecho en algún caso también pues, un ajuste de objetivos cuando ha habido ha correspondido a algunos centros que se han reorganizado. Algunos centros en mitad de este periodo pues han cambiado, se han dividido, lo que fuera, pues se ha hecho una reasignación y un ajuste de objetivos. Bueno, pues a pesar de tener en cuenta estas correcciones, ya digo que ha bajado algo el número de los que están en el tramo superior del 100. Y yo aquí acabaría
de hablaros, y le pediría al vicepresidente de Investigación Científica y Técnica que os dijera cómo está el plan estratégico, el plan estratégico, y os ponga al día de la situación. Pues lo mínimo posible. Si son 5, mejor que si son 10. Hola, buenas tardes. Como dice un